Vamos a conversar ahora con el abogado Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Ya ustedes saben que el día martes se dará una audiencia en la Corte Constitucional y lo primero que le quisiera preguntar a Augusto Verduga, primero si me escucha bien. ¿Qué tal, Jimmy? Un gusto saludarlo. Sí, lo escucho bastante bien. Muchas gracias, muy amable. Abogado, ¿por qué ustedes han sostenido que este proceso tiene un trasfondo político? Porque realmente no hay ninguna contradicción entre el dictamen 219 de la Corte Constitucional y la sentencia expedida por el juez de Montecristi. No ha habido una sola actuación de parte de ningún consejero o consejera de la institución tendiente a violentar ese dictamen 219. Entonces se ha creado todo un encuadre mediático, sobre todo en las empresas de la comunicación más grandes de este país, las que salen en Canal 2 y 4, diciendo que nosotros hemos casi que arrogado funciones, que deberíamos ser destituidos por habernos arrogado funciones y por no haber respetado el dictamen 219 de la Corte Constitucional. Nada más alejado de la realidad que eso. Entonces, evidentemente, lo que se ha tratado de generar es incrustar en la coyuntura un posicionamiento de que estos son los consejeros que violan los dictámenes, cuando es todo lo contrario. Somos consejeros que respetamos sentencias, nos gusten o no nos gusten. Y entonces en esa línea nos hemos movido y creo que evidentemente se trata de una jugarreta política de ciertos actores, ciertos sectores políticos que están incómodos evidentemente con nuestro paso por el Consejo de Participación. ¿No siente usted, abogado, que fue tal vez un error? Yo no sé si llamarlo error, pero bueno, pongámoslo así. Este tema de la veeduría que también hizo que las cosas pasaran en cascada, ¿no? Que ahora estén ustedes en el foco de la atención y esté incluso amenazada la estabilidad de ustedes, de tres de los consejeros del Consejo de Participación. No lo creo, Jimmy, porque realmente la veeduría es una iniciativa ciudadana. Recuerden que el dictamen 219 de la Corte Constitucional, lo que estaba proscrito en ese dictamen era la autotutela administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los posteriores consejos a la administración Trujillo no pueden revisar de oficio, eso es la autotutela, no pueden revisar de oficio las actuaciones de nuestros antecesores, en este caso el Consejo Transitorio. Pero nada dice el dictamen sobre que se le cercena, se le mutila a la ciudadanía la capacidad de fiscalización. Y está emparado en algunos artículos de la Carta Suprema. Yo siempre cito el más elocuente, que es el 204 de la Constitución. El pueblo es el mandante y primer fiscalizador de todos los actos del poder público. ¿Qué es lo que pasó en este caso puntual? Una iniciativa ciudadana le solicita a la administración de Gina Aguilar, antes de nosotros, que se conforme una veeduría para diagnosticar y evaluar las actuaciones del Consejo Transitorio de Trujillo a propósito del cese y designación de los magistrados de la Corte Constitucional. Es negado por jurídico de aquella época, es negado esa solicitud. En virtud de esa negativa, los ciudadanos demandan vía acción de protección y un juez constitucional, me parece a mí con buen criterio, resuelve que el blindaje no es a la luz del dictamen 219, nada dice el dictamen sobre la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar. Entonces no existe para mí tal contradicción, insisto, pero esta es una opinión personal. Si nos han llamado a la Corte a una audiencia pública, yo haré valer mis dichos con mucha altivez, no voy a recular en esto porque estoy convencido de que estoy diciendo lo correcto. Y me parece que si es que la Corte se pronunciase dictaminando que el blindaje 219 se abre también a las autoridades judiciales, a los ciudadanos, primero lo que estaría haciendo es extendiendo el dictamen, estaría modulando ese dictamen, lo estaría atrincherando aún más las actuaciones de Julio César Trujillo y compañía. Y, por último, estaría tirando por tierra el 204, pues estaría expulsando el ordenamiento jurídico, la norma de la Constitución que dice que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador. Claro. Abogado, pero ustedes, los consejeros de mayoría, ¿tenían la intención de revisar y a lo mejor, no sé, revocar algunas de las cosas que se resolvieron en el marco de esos días del Trujillato, todas esas resoluciones blindadas y etcétera? ¿Ustedes tenían intención de intervenir de alguna manera? En absoluto, Jimmy, pero sí lo hemos venido diciendo desde que somos consejeros, estamos parados en esta función. No hay capacidad de sanción. El informe de la veeduría es de iniciativa ciudadana. Insisto, no ha habido ningún acto de nosotros, ningún acto volitivo ni interno ni externo, nada, que pueda asemejarse a que nosotros estamos queriendo violentar el dictamen. Por ahí también salió la abogada Salazar, la fiscal general, diciendo que también nosotros hemos violentado el dictamen porque hemos investigado, hemos recibido una audiencia pública, de nuevo, un colectivo ciudadano, que lo que nos pidió es una audiencia donde se explicó el presunto plagio de su tesis.
Y ahora dicen que también estamos violentando el dictamen por eso. Por Dios santo, es una atribución del Consejo de Participación Ciudadana llevar investigaciones por presuntos actos de corrupción. ¿Cómo puede decir este señor, lo digo ya sin ningún empacho porque ha adelantado criterio, pues constitucional, Herrería Bonet, que ya esos motivos suficientes, está sugiriendo en ese voto concurrente que ya ese solo acto de haber convocado audiencia pública a propósito del tema de la tesis de la fiscal, donde estamos hablando de un presunto plagio, ya eso es suficiente porque han violentado el dictamen. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué rayos tiene que ver el dictamen 219 con investigar un acto de corrupción? Y de nuevo, en el tema de la veeduría ciudadana, eso no es un acto administrativo vinculante de ningún modo. Los informes de los veedores ciudadanos no son un mero elemento de juicio para que después, en lo posterior, quizás si el Consejo lo considera pertinente, lo trata en un pleno. Pero esto ni siquiera es un acto administrativo del Consejo. Es una iniciativa ciudadana que no tiene ninguna capacidad vinculante, es casi simbólico, es casi un acto simbólico el tema de los informes de la veeduría. Pero la ciudadanía tiene derecho también a transparentar todos los actos del poder público. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿En qué estamos viviendo? ¿Una monarquía constitucional? Entonces el trabajo del Consejo de Participación es simbólico. Eso debo entender. Lo que hemos dicho, no. Los veedores, mire, yo por eso le decía que tengo una propuesta de reforma al reglamento de veeduría. ¿Se acuerda que en este mismo espacio le hemos dicho? No tienen, ¿por qué digo que es casi simbólico? Porque no tienen fuerza vinculante. Los informes de las veedurías ciudadanas no tienen capacidad de vincular ni al Consejo de Participación ni tampoco a ninguna otra autoridad administrativa, ni de ninguna naturaleza. No tiene la institución capacidad sancionatoria. Por eso yo decía hace tiempo, para que los informes de los veedores no sean un saludo a la bandera, también la ley orgánica debería ser reformada. Hoy por hoy no hay ninguna capacidad de sanción por parte del Consejo de Participación Ciudadana. No solo en estos rubros de los mecanismos de control social, sino también, por ejemplo, en temas de rendición de cuentas. Si no se cumplen con la rendición de cuentas, eso no se puede sancionar. No comparece una autoridad a una audiencia pública. Tanto no es vinculante que está la abogada Diana Salazar en funciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Abogado, buen día. Omar Jaén le saluda. Abogado, a ver, usted nos acaba de refrescar la memoria que, el pedido de veeduría fue hecho en la época de Gina Aguilar, no se le dio paso y después acudieron a la justicia. ¿Por qué en el momento en donde se notificó por parte del juez al Consejo de Participación Ciudadana y decir, miren, la ciudadanía tiene derecho a hacer una veeduría, ¿por qué en ese momento el Consejo de Participación no fue donde la Corte dijo, oye, mira, acabo de recibir esto, ¿qué hago? ¿Por qué no le dejaron en manos de ellos la decisión de convocar? Bueno, ustedes nunca conformaron una comisión, pero sí hicieron una convocatoria, o sea, nunca lo integraron, pero sí hicieron una convocatoria para esa veeduría. ¿Por qué en ese momento que ustedes recibieron la decisión del juez no fueron donde la Corte decir, oye, mira, tengo esto, ¿qué hago? A mi modo de ver, porque no existe tal contradicción entre el dictamen y la sentencia del juez. La sentencia del juez lo que está diciendo única y exclusivamente, ciudadanos, ustedes pueden fiscalizar y pueden conformar una veeduría. Nos ordenan a nosotros, bajo prevenciones de ley. ¿Qué quiere decir esto? Bajo prevenciones de ley nos indica ese juez que debemos dar paso a la convocatoria de la veeduría. Por si acaso, la veeduría no ha nacido todavía. Ojo con algo. Claro. También, y después dicen, vamos a archivar la veeduría, se tiene que archivar, porque no se puede archivar, no se puede matar algo que no nace. Lo que se ha hecho única y exclusivamente es convocar a esto en cumplimiento de una sentencia. En cumplimiento de una sentencia. ¿Por qué no lo hicimos? A mi modo de ver, porque no existe tal contradicción entre el dictamen. Pero, a ver, ¿qué tiene que ver? Abogado, se lo digo en términos guayacos, ¿por qué no se cubrieron las espaldas? Sabiendo que, sobre ustedes estaban desde el día de su posesión, estaban todos los reflectores puestos, sabían que iban a aprovechar la más mínima posibilidad para decapitarlos y ya la decapitación puede venir este día martes. Por eso le pregunto, ¿por qué no se cubrieron las espaldas? Porque la sentencia nos dice, Omar, que cumplamos de forma inmediata. Yo jamás, te debo confesar, quizás soy hasta muy ingenuo en estas cosas. Quizás me pegué la novatada de demasiado ingenuo pensar que alguien pudiera, si quisiese sugerir que estamos violentando el dictamen por cumplir una sentencia. Te confieso, no imaginé que por cumplir una sentencia constitucional iba a pasar lo que está pasando. Ahora, esa es una ingenuidad mía, ¿no? Abogado, ahí así mismo... Yo no soy el que lleva la representación legal, por si acaso. No soy el que yo no soy el que se lleva la representación legal del Consejo de Participación. Entonces tampoco es que se trató en el Pleno. Cuando llega una iniciativa ciudadana de veeduría,
Lo que dice el reglamento de veeduría ciudadana vigente, actualmente vigente, es que eso no se discute en el Pleno. Solo hay dos causales por las cuales una veeduría arranca o tiene su inicio desde la máxima autoridad que es el Pleno. Cuando es de oficio, como por ejemplo cuando yo solicité la conformación de esa veeduría para la revisión de los decretos leyes del presidente Lazo. Eso fue de oficio, porque fue de un despacho de un consejero. Y la otra causal, dice el reglamento, cuando es una autoridad pública la que requiere la conformación de veeduría. Entonces ha dicho, no, sí, está la autoridad pública del juez. No, pues el juez lo que hace es darle paso a una iniciativa ciudadana, porque comenzó con iniciativa ciudadana. Y el reglamento dice que cuando es iniciativa ciudadana no pasa por el Pleno, pasa directamente a la Subcoordinación Nacional de Control Social. Y eso es justamente lo que ha acontecido. Ahora, abogado, ¿qué pasó con la mayoría en el Consejo de Participación? Johanna Verde Soto inclusive pidió o mocionó a archivar la conformación de la veeduría, ya lo que en su momento fue la Liga Azul disuelta. Bueno, tenemos una buena relación con Johanna, la gente interpreta y los medios se frotan las manos con esto, ¿no? Ya Verde Soto ya no hace equipo, ¿no? Con ellos. Entonces están que se regodean de gusto. Realmente, Johanna, tengo una muy buena relación. Le he dicho, antes de que presente la moción, es un error. Es un error, porque tú suscribiste conmigo un documento conjunto dirigido a la Corte Constitucional, donde dijimos que no existía violación alguna al dictamen. Esto es algo que se lo tienen que preguntar a la consejera, pero tenemos una muy buena relación. No hay una fractura, una dislocación en nuestra relación con Johanna Verde Soto. Es el miedo, es lo que han querido conseguir ciertas empresas de la comunicación, ¿no? Infundir miedo y hacer recular, ¿no? Abogado, nosotros vamos a audiencia, no es el martes la audiencia, por ese caso, es el día lunes. Es el día lunes, perdón. El 25, con mucha altivez a defender nuestros dichos, sabiendo que hemos obrado recio, que hemos obrado sobre la base de nuestras atribuciones. Por ahí andan diciendo también, unos magistrados, me da mucha decepción, ¿no? Un profesor mío, Ramiro Ávila, Santa María, que aquí está clarísimo que hay que se ha manipulado la veeduría por parte del Consejo de Participación. Parece que aquí ya decir las cosas así, de forma abierta, no pasa nada, ¿no? Se puede mentir de forma impune, calumniar de forma impune en este país, ¿no? Que pruebe, pues entonces, que nosotros hemos manipulado la veeduría, que no es una cuestión de la ciudadanía, sino de nosotros. Pues no pasa nada, aquí la gente dice esas cosas sin ningún empacho. Qué pena. Abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Entonces las declaraciones de la consejera Michelle Calvache de que existe ya una clara intención de separarse o tomar distancia de lo que fue la Liga Azul, Michelle Bonifaz, de Johanna Verde Soto, no va por ahí la cosa. No, eso es lo que ellos quisieran, ¿no? Es lo que quisieran, están que calientan la banca, ¿no? Saben que con nosotros fuera del Consejo, pues lo que han querido es hacer dilatar los concursos de oposición y mérito. Siempre estuvieron en contra, por ejemplo, de avanzar con el concurso de Contralor. Entonces están que se frotan las manos con una eventual destitución de nosotros. Pero no, insisto, nosotros tenemos una extraordinaria relación con Johanna y hemos estado conversando permanentemente sobre nuestra defensa de cara a lo que va a ser el día lunes. Abogado, y así iba la otra pregunta. En el tema del Contralor, que iba avanzando, ahora con esta acción de protección que se interpuso, para que la ciudadanía tenga un poco claro en función de los tiempos y qué es lo que va a suceder de ahora en adelante. Un poco, muéstrenos y háganos un paneo del escenario. Concurso de Contralor, miren, lo que yo he venido diciendo desde todo un siempre, el gran cáncer de estos concursos de oposición y méritos es el abuso indiscriminado de garantía jurisdiccional. Ya lo repito como loro, ya me he cansado de repetir esto. El abuso indiscriminado de garantías jurisdiccionales, medidas cautelares autónomas, acciones de protección, que lo que hacen es torpedear el normal decurso de los procesos de oposición y méritos. Y yo lo venía diciendo, ya estamos avanzando, estamos de la ceja al ojo para terminar con el concurso de Contralor. Acabamos, se oficializó por parte de la Comisión Ciudadana los méritos. Se conformó el equipo catedrático, ¿no? De acuerdo a los profesores que enviaron cada una de las universidades, y se realizó las 2.000 preguntas, ¿no? Se fueron a un cónclave estos señores profesores a redactar las 2.000 preguntas. Afortunadamente se acabó con ese proceso. Ya luego venía la prueba escrita, y ahí nos clavan la acción conjunta, acción de protección con medida cautelar en Bucay, donde un juez dispone así de forma muy alegre, sin mayor motivación, que por temas de transparencia se suspende el concurso de Contralor General del Estado, ¿ya? Eso es justamente lo que hemos venido denunciando.
Abogado, y ahora, ¿cuál es el próximo paso? O sea, definitivamente no va a haber concurso contralor hasta que se disponga otra cosa, o qué realmente debe suceder para que se destrabe esto y podamos tener contralor. Esa fue una medida conjunta, una acción de protección con medida cautelar. La Ley Orgánica de Garantías dice que en el auto de calificación se tiene que conceder o no la medida cautelar, es lo que ha hecho el juez de Bucay, concedió la medida cautelar de suspensión, pero el fondo del asunto, esa audiencia sí va a ser el día martes de la próxima semana, es decir, nosotros tenemos el día lunes 25 audiencia pública en la Corte Constitucional y el día siguiente, martes 26, tenemos jurídico, tiene que ir a comparecer a la audiencia de acción de protección, donde se va a resolver el fondo del asunto, en ese caso de la acción de protección de Bucay. Pero es una sentencia muy mal redactada a última hora, lo que hemos venido denunciando, ¿no? Esto es lo que debería estar resolviendo la Corte Constitucional, ponerle un punto y final al abuso de garantías jurisdiccionales que no nos permiten llevar adelante los concursos por de mérito. El día de mañana vamos a llevar adelante el concurso del Tribunal Contencioso Electoral, Fiscal General del Estado. No vamos a poder avanzar si es que no se le pone un punto final a este abuso de las garantías jurisdiccionales. Abogado, la última de mi parte. A ver, yo veo esta situación y lo hago a título personal. Esto es como Santiago Nazar, o sea, esto ya está cantado. para mí ya está cantado. El día lunes yo sé que se hará la audiencia y tiene un plazo más la Corte. Para mí, la única duda que queda es si solamente la destitución va a quedar para Allen Berbero o se va a extender para ustedes. En el caso de que a ustedes les llegue la guillotina, ¿ustedes van a acudir a instancias internacionales? Naturalmente, por supuesto, es lo único que nos quedaría en ese caso. Yo prefiero ser un poco más optimista que tú, Omar. No, a mí siempre me has enseñado a esperar lo peor. Sí, sí. Sí, prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor. Sería nefasto realmente, sería un precedente espantoso. Si es que uno solo de estos consejeros es destituido por cumplir una sentencia constitucional, sería un precedente nefasto, espantoso, que evidentemente le va a repercutir al Estado ecuatoriano. Ya ha pasado antes, ¿no? El Estado ecuatoriano es campeón en violación de derechos humanos. Entonces sería una raya más al tigre. Pero sí, evidentemente, nosotros en ese peor escenario posible, que insisto, yo confío en que la mayoría de la Corte Constitucional, proba, gente conocedora del derecho, juristas, actúen en consecuencia. Pues no existe ninguna sola acción de parte de ningún consejero o consejera tendiente a violentar ese bendito dictamen 219. Pero en el evento no consentido, en el hipotético caso de que sucediese ese peor escenario posible, evidentemente nos toca defendernos ante el sistema interamericano, también Naciones Unidas, Sistema Universal de Derechos Humanos, ¿no? Gracias al abogado Augusto Verduga, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buen día, Augusto, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias.